Tengo la responsabilidad de aclarar que todas las hermanas del dolor que denunciamos y no fuimos escuchadas somos supervivientes de Sergio Andrade y de sus probables copartícipes. Después de la fuga de Carla en Pedra de Guaratiba, Sergio decidió que ya no regresaríamos a esa casa. Su control, como siempre, dictaba cada movimiento, y así nos mudamos a un nuevo lugar llamado Araruama. Allí alquilamos una casa nuevamente a mi nombre. Era una esquina con un jardín grande y una alta barda que la aislaba del resto del mundo. Sin embargo, ese aislamiento no era protección, era otra prisión disfrazada de hogar. La casa estaba casi vacía, no tenía muchos muebles. En la cocina había una mesa con algunas sillas y en la habitación de Sergio una cama. Gloria a veces dormía en la cama de él y otras en unos bancos de cemento debajo de las ventanas con colchonetas, en esa misma habitación. Mari y Sonia también tenían colchonetas donde podían acostarse. El resto de nosotras simplemente dormíamos en el suelo frío, sin nada con que cubrirnos, usando la misma ropa que llevábamos puesta día tras día. Amiguita, Araruama pronto se convirtió en otro escenario de tortura. Sergio encontraba formas de convertir cada día en un juego cruel. En el jardín, junto a un gran árbol, organizaba competencias de ejercicios que se disfrazaban de actividades, pero no eran más que castigos encubiertos. Nos hacía correr, saltar, trepar al árbol y volver a saltar mientras él sentado cronometraba el tiempo, riéndose de nuestra desesperación. Para él era diversión, para nosotras otro infierno. Recuerdo que a la vuelta de la casa había un supermercado y allí Mari compraba bofe, pulmones de vaca que Sergio cocinaba apenas, sin sal ni condimentos. Esa mezcla semicruda se convertía en la comida para las castigadas. Nos daban un trozo en una caja y teníamos exactamente 15 minutos para comerlo con la mano. Era duro, difícil de masticar y aún peor de tragar. No había opción de dejarlo. Cada bocado era una mezcla de asco y humillación, mientras Sergio observaba para asegurarse de que cumpliéramos con el castigo. Un día, Sergio decidió que deseaba comprar un terreno en el balneario de Praia Seca. Para tal propósito, me ordenó que lo acompañara junto con Gloria y Mari. Sin embargo, lo que comenzó como una aventura prometedora, pronto se convirtió en una experiencia estresante, marcada por el nerviosismo. El trayecto hacia el terreno fue el primer desafío. Sergio, con cierta impaciencia durante el camino, le pidió a Mari que se pasara al asiento trasero porque yo iba a ocupar el puesto del conductor. Nunca antes había conducido en una ruta tan concurrida y la idea de hacerlo me llenaba de miedo. La tranquilidad se fumó rápidamente cuando pasamos a la carretera principal. Fue entonces cuando empecé a sentir la presión de Sergio, que se sentó a mi lado observando cada movimiento. Conforme avanzamos, me di cuenta de que el ambiente se volvió tenso. Sergio, al notar que me salía de la línea de la carretera en más de una ocasión, comenzó a pegarme cachetazos atrás de mi cabeza, como si fuera un error de conducta que merecía corrección. Cada golpe resonaba en mi mente, mientras el temor se apoderaba de mí, la idea de cometer un error fatal. Yo me sentía tan aturdida, se me caían las lágrimas, hasta que me dijo enojado y moviéndome el volante bruscamente: hazte un lado de la ruta, bájate y vete otra vez para atrás. Ya no quiero que sigas manejando. Yo sabía que otra vez tenía otro nuevo problema. Sergio nunca estaba conforme, nunca había un momento de paz. Me quedé totalmente en silencio. Solo ellos durante el camino comentaban y se reían relajados.
Al llegar al lugar era como un barrio cerrado en crecimiento, que vendía terrenos que se convertirían en un futuro en casas. Sergio eligió un lote y en ese momento entendí por qué me habían llevado. Era para comprarlo a mi nombre. Como una de las tantas veces, un día Sergio se enfureció conmigo porque olvidé preguntar algo durante un trámite. Su reacción fue inmediata. Me castigó colocándome detrás de una puerta totalmente desnuda en una de las habitaciones. Tenía que mirar fijamente la pared sin hablar con nadie. Ese mismo día ordenó a Sonia que fuera al supermercado a recoger las mandarinas podridas que habían tirado. Esas mandarinas cubiertas de moho azul se convirtieron en mi única comida. El castigo, que originalmente sería por un día, se extendió a 6. No lograba comer las mandarinas sin vomitar. Y cada vez que lo hacía, Sergio me obligaba a ingerir mi propio vómito. Si no lo terminaba dentro del tiempo que él establecía, añadía otro día más al castigo. Debía permanecer de pie sin doblar las piernas. No podía recargarme en la pared durante horas interminables. Amiguita, muchas veces se olvidaban de mí, apagaban las luces de la casa y se iban a dormir, mientras yo seguía allí temblando en la oscuridad, aterrada de moverme y de que eso significara más días de torturas. En algunas ocasiones, Sergio se despertaba en mitad de la noche y me ordenaba que me acostara en el piso frío, completamente desnuda. Pero incluso entonces el miedo de fallar y extender mi castigo no me dejaba descansar. Cuando finalmente terminé ese castigo, Sergio decidió que debía unirme a las sesiones de ejercicios. Mi cuerpo estaba débil, pero él exigía perfección. Cada error, cada vez que no lograba levantar las piernas lo suficiente o mantenerlas en el aire, era motivo de su enojo. Lo que comenzó con 1 hora de ejercicios se convirtió en 2 meses de tortura diaria, culminando en 4 horas de actividad física sin pausas. Todo debía hacerse a la perfección bajo su mirada vigilante. Mi cuerpo estaba al límite, pero él no se detenía. Cada día su control y crueldad se intensificaban, como si encontrar nuevas formas de quebrarnos fuera su único propósito. Durante esos 2 meses, la tortura parecía no tener fin. Sonia se convirtió en mi supervisora durante los ejercicios, pero en lugar de encontrar apoyo en ella, solo sentía que mi castigo se alargaba más y más. Sergio me decía constantemente que Sonia lo acusaba de que yo nunca lo hacía bien, que mis puntas no estaban lo suficientemente estiradas, que me quejaba porque algo me dolía o que mi expresión no era la adecuada. Cada día esa lista de fallas inventadas crecía y con ello también se extendía mi castigo. Amiguita, llegué a creer que Sonia me odiaba, que lo hacía a propósito, pero había algo que me hacía dudar. ¿Era ella realmente quien me acusaba o era otra mentira de Sergio para mantenernos enfrentadas? Un día, agotada física y emocionalmente, reuní el poco valor que me quedaba y le escribí una carta a Sergio. En ella le pedí que me dejara hablar con él. Le expliqué que ya no podía soportarlo más, que necesitaba irme. Le ofrecí ir con Mari a un notario y firmar cualquier documento que me pidiera, transferirle los derechos de las casas, todo lo que él quisiera con tal de que me dejara recuperar mi libertad. Incluso prometí buscar la manera de devolver el dinero del pasaje de avión, cualquier cosa para regresar con mi familia. Cuando recibió mi carta, me hizo llamar. Me dijo con una amabilidad forzada que descansara, que me quedara sentada en una esquina y que pronto me dirían cómo íbamos a solucionar mi situación. Ese día me enviaron un plato de comida normal,
el tipo A, algo que no había visto en meses. Por un instante sentí una luz de esperanza. Pensé, tal vez esta vez sí me dejé ir. Tal vez si le firmo los papeles podré salir de aquí. Pasó todo el día y aunque no recibí más noticias, esa pequeña ilusión me ayudó a soportar la espera. Pero al día siguiente todo cambió. Sergio me llamó de nuevo. Lo encontré sentado en la punta de la mesa de la cocina, con esa mirada que siempre me ponía en alerta. Me ordenó que me sentara y yo obedecí, temblando por dentro, imaginando que esta vez me diría cómo regresaría a casa. Pero sus primeras palabras desmoronaron cualquier esperanza. He estado pensando muy bien y no te vas a ir hasta que termines el castigo, hasta que te conviertas en la mujer que yo quiero que seas. La impotencia y la frustración me invadieron. Le pregunté por qué más quería de mí. Entonces, en un estallido de furia, se levantó y me dio un cachetazo. Y con los ojos llenos de rabia me gritó, porque yo lo digo y tú vas a hacer lo que yo diga. El golpe me dejó aturdida, pero lo que sucedió después fue aún más perturbador. Sergio tomó un cuchillo grande de la mesa, lo levantó y se lo colocó contra el estómago. Con una voz exageradamente dramática me dijo, si tú sigues, yo me lo clavo. En ese momento, muy aterrador, me hizo entender algo crucial. Sergio no iba a lastimarse. Como todo cobarde, su arma no era el cuchillo, sino el control que ejercía a través de la manipulación. Lo único que necesitaba era quebrarme emocionalmente, ponerme a prueba, hacerme creer que su vida dependía de mí para que no me rebelara. Me di cuenta que lo único que podía hacer para sobrevivir era seguirle la corriente, aparentar que aceptaba su autoridad mientras por dentro intentaba no perderme a mí misma. Ese día marcó un antes y un después. Entendí que en su juego no habían reglas claras. Todo era una prueba constante de obediencia, un esfuerzo por controlar no solo mi cuerpo, sino también mi mente y mi voluntad. Sergio no quería que me convirtiera en alguien más fuerte. Quería que me convirtiera en una sombra de lo que fui, en alguien que solo existiera para servirle. Y para él, eso significaba nunca soltarme de su control. En ese periodo, Gloria estaba embarazada al igual que Carla. Carola también, pero en un estado avanzado, y al poco tiempo tuvo a Milton. Tengo entendido que en un hospital público del pueblo. Durante ese periodo en Araruama, los castigos en la casa alcanzaron un nivel de crueldad que parecía no tener límites. Cada día traía nuevas formas de humillación y control. Wendy y Carla, por ejemplo, en diferentes momentos tenían la orden de limpiar el baño hasta que estuviera impecable, como un espejo. Mari, siempre vigilante, era la encargada de supervisar su trabajo con una atención casi obsesiva. Revisaba cada rincón buscando el más mínimo defecto. Un cabello en el suelo, una mancha en el lavamanos, cualquier imperfección que pudiera reportar. Amiguita, para nosotras su revisión era una sentencia, porque cualquier error significaba castigos o golpes. Katia también vivía bajo constantes castigos. Su tarea era lavar los platos y cubiertos de la comida que comían ellos. Muchas veces sucios con grasa difícil de despegar, pero con una condición. Todo debía quedar brillante sin una sola gota de grasa, como si nunca se hubieran usado. Sergio repetía incansablemente que todo debía brillar como un espejo. Mari, una vez más, era la encargada de controlar cada detalle, asegurándose de que Katia recibiera una cantidad limitada de detergente, lo justo para dificultarle aún más su trabajo. Si algo no estaba perfecto, la consecuencia era la misma,
golpes, humillación y más dolor. La baqueta del tambor se convirtió en un instrumento de castigo habitual en esa época. Los golpes eran insoportables. Sergio utilizaba ese palo de madera con tal fuerza que el dolor atravesaba la piel hasta los huesos. Las marcas quedaban grabadas en nuestras espaldas, piernas y nalgas, mientras nuestros cuerpos ya delgados y débiles se quebraban un poco más con cada castigo. Amiguita, yo sentía que cada golpe me hundía más, no solo físicamente, sino emocionalmente. Mientras tanto, yo también seguía atrapada en mi propio castigo, sometida a ejercicios físicos que se volvían cada vez más crueles. Mi cuerpo estaba débil, sin fuerzas, y mi mente comenzaba a rendirse. La desesperación comenzó a apoderarse de mí. Había días en los que deseaba no despertar más, solo para escapar de ese infierno. Fue uno de esos momentos de desesperación cuando entré al baño y encontré una cuchilla oxidada tirada en un rincón. No sé por qué estaba allí, pero no lo pensé mucho. La agarré y me la llevé escondida en mi mano. Yo siempre que no estuviera haciendo ejercicio debía cumplir mi castigo sentada en un rincón de una sala. Yo no podía moverme de allí. Debía esperar instrucciones al lado de la habitación de Sergio, viendo lo que ocurría con cada una de nosotras. Ver y escuchar en ese mundo era una tortura constante. Decidí que no podía seguir viviendo de esa manera. Esperé a que nadie pasara e intenté cortarme la muñeca izquierda, pero la cuchilla apenas tenía filo y el óxido la hacía aún más inútil. Aún así, la apreté contra mi piel, logrando hacerme pequeñas heridas, pero siempre pasaba alguien. Si me descubrían, sabía que el castigo sería aún peor. El miedo a que alguien me descubriera siempre estaba ahí, y cada paso que escuchaba me hacía detenerme. Finalmente logré hacerme un corte superficial. No sangraba mucho, pero el dolor parecía insignificante comparado con todo lo que ya soportaba. Corté un pedazo de tela que servía para limpiar y amarrarnos también el cabello, y lo até alrededor de mi muñeca para ocultar la herida, pero al apretarlo tanto comenzó a infectarse. A los 2 días, Sergio notó el trapo y me preguntó qué tenía. Intenté restarle importancia, pero insistió en que me lo quitara. Cuando vio la herida, me miró con una mezcla de ira y esa calma inquietante que siempre me aterraba. ¿Qué hiciste?, me preguntó. Intenté mentir, decirle que no era nada, pero él insistió. Le respondí con lágrimas en los ojos diciéndole que me quería morir, pero que no pude porque la cuchilla estaba desafilada y siempre había alguien cerca. Su reacción fue tan cruel como humillante. Con una frialdad que me heló la sangre, me ordenó que me quitara toda la ropa y me puso de pie frente a la pared con las piernas abiertas y el cuerpo inclinado hacia adelante. Luego, como si fuera un médico, metió su mano en mis partes íntimas, revisando que no hubiera escondido nada con lo que pudiera lastimarme. Amiguita, ese fue uno de los momentos más degradantes de mi vida. Fue repugnante y devastador. La humillación era insoportable, un asalto a mi dignidad que todavía me duele recordar. Después de ese acto de control absoluto, decidió que no podía confiar en mí y dictó una nueva orden. A partir de ese momento en la casa solo podría usar una playera y calzones, nada más. No tendría derecho a más ropa, ni siquiera zapatos. Su justificación era que debía estar siempre visible para él, asegurándose de que no escondiera nada. Ese nuevo castigo no solo me quitaba la dignidad, sino que recordaba el poder que él tenía sobre mí. Después de días sintiendo que mi castigo no tenía fin, me convencí de que Sonia era el problema. Por más que me esforzaba en los ejercicios, ella nunca parecía probarme. Sergio decía que era porque no estiraba bien las puntas, porque hacía mala cara
o porque no me esforzaba lo suficiente. Pero yo sabía que eso no era cierto. Estaba agotada tanto física como mentalmente y no entendía por qué mi castigo seguía alargándose. Finalmente decidí enfrentar la situación. Pedí hablar con Sergio y le dije que era injusto que Sonia estuviera en mi contra. Le pedí que me cambiara de instructora y para mi sorpresa aceptó. Me asignó a Gloria. Gloria, que ya tenía unos 6 meses de embarazo, comenzó a darme clases de aeróbico con ejercicios intensos. Al principio todo parecía más llevadero. Gloria era exigente, pero no al nivel de Sonia. Por un momento creí que tal vez esta vez sería diferente. Pero entonces Sergio apareció. Su sola presencia transformó la atmósfera en algo terrible. Empezó a gritarle a Gloria, exigiendo que me diera ejercicios más duros. Le dijo: grítale a esta cabrona. Se paró a mi lado y comenzó a gritarme directamente: más alto, salta más alto, esfuérzate más. Cada grito me llenaba de una impotencia insoportable. Mi cuerpo ya no podía más y mi mente estaba al borde del colapso. En un arrebato de desesperación me dejé caer al piso y le grité que ya no iba a seguir. Amiguita, Sergio, completamente fuera de sí, me agarró del cabello y me obligó a levantarme. Sus gritos retumbaban en mis oídos. Levántate, porque yo lo digo. Salta, levanta más las rodillas. Haz los ejercicios. Gloria, por su parte, obedecía sus órdenes. Me gritaba: hazlo, por favor. No podía más. Volví a tirarme al piso gritando que no iba a seguir, que no quería hacer nada más. En ese momento mi desesperación alcanzó su límite. Corrí por la casa y entré al cuarto de Sergio. Quería escapar de todo, pero no había salida. Me sentía atrapada, rodeada por un dolor que no tenía fin. Estaban todas mirando a mi alrededor. Entonces comencé a correr y a golpear mi cabeza contra la pared, una y otra vez, gritando entre lágrimas: mátame, termina con esto. Solo quería acabar con todo, romper esos muros. Sergio, sin cambiar su tono, decidió dar el golpe final, pero no contra mí. Con una calma escalofriante, agarró del cabello a Wendy y me miró directamente. Su voz fue como una sentencia: tú no paras y yo la mato. Acto seguido comenzó a golpearla con fuerza a puñetazos secos. Wendy no se defendió, no gritó, solo dejaba que las lágrimas rodaran por su rostro hinchado y enrojecido, mientras Sergio continuaba golpeándola. Hasta que no se te caiga una sola lágrima, yo sigo. Me gritaba: tú para o sigo con ella. Me detuve, no podía soportarlo más. Mi desesperación se convirtió en una ola de culpa que me aplastó. Sergio sabía perfectamente cómo manipularme, cómo tocar mi punto más débil, la empatía que sentía por las otras chicas. Yo sabía que él ganaría porque siempre lo hacía. Wendy estaba allí, sufriendo por mi reacción, y no podía permitir que siguiera. Me calmé, o al menos fingí hacerlo, porque no tenía otra opción. La etapa de Araruama fue una de las más devastadoras que recuerdo. Estábamos tan desnutridas, tan sometidas, que nuestros cuerpos comenzaban a desmoronarse de todas las formas visibles. Una de las señales más alarmantes era la pérdida de cabello. Por donde caminábamos en la casa quedaban mechones. Sergio no tardó en convertir eso en otro elemento de control. Nos obligaba a usar bolsas de plástico del supermercado en la cabeza,
como si eso pudiera detener la caída. Era humillante y doloroso, pero a él solo le importaba mantener la casa limpia. Entrar a la cocina o incluso llevarle comida sin la bolsa en la cabeza estaba estrictamente prohibido. Si alguien desobedecía, las consecuencias eran inmediatas. Amiguita, recuerdo un día en la sala, el lugar donde hacíamos ejercicios, donde dormíamos y donde también éramos castigadas. Sergio ordenó que le sostuvieran los brazos a Katia mientras él la golpeaba de pie con el cinturón. Fue tan cruel, tan despiadado. Él vio mi rostro y me ordenó encerrarme en el baño mientras la castigaba. No podía contener las lágrimas. Escuchar esos gritos y golpes detrás de la puerta era una tortura mental que me rompía por completo. Ver nuestros cuerpos llenos de marcas mientras hacíamos ejercicios en ropa interior era ya un horror cotidiano. Pero Sergio siempre encontraba una forma de hacerlo aún peor. Yo luchaba constantemente por controlar mis expresiones, pero mi rostro siempre terminaba delatándome, lo que me traía más problemas. Un día, después de semanas de castigos, finalmente hice lo que Sergio pedía, una clase perfecta. Estaba convencida de que ese sería el día en que todo terminaría. Nos reunió a todas en su habitación, sentadas en el piso en círculo, y comenzó a evaluar quién había cumplido con su castigo y quién necesitaría más tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba que llegara mi turno. Estaba segura de que finalmente escucharía las palabras que había estado anhelando. Liliana, ya cumpliste. Pero cuando Sergio me miró, lo que dijo fue devastador. Lamentablemente no lo hiciste bien. Vas a tener que seguir con tu castigo. Mi mundo se derrumbó en ese instante. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Amiguita, sentí una impotencia tan grande que apenas podía contenerme. No quería empeorar las cosas, así que me quedé en silencio, dejando que las lágrimas rodaran por mi rostro. Sergio, con esa perversidad que lo caracterizaba, me miró con una sonrisa burlona y dijo: «Ay, estaba viendo cómo reaccionabas. Veo que te enojaste. Qué lástima, porque sí habías cumplido el castigo. Vas a tener que repetir un día más de ejercicios». Esa humillación, ese juego con mis emociones, era parte de su estrategia para quebrarnos. Sabía exactamente cómo desgastarnos, física y mentalmente, hasta que no quedara nada de nosotras. Después de ese día, Sergio me encerró en su cuarto para cuestionarme. Me acusaba de no esforzarme lo suficiente, de ser fría en mis respuestas, de no escribirle con el tono sumiso que esperaba. Me preguntó si lo amaba, si deseaba tener un hijo con él. Lo miré a los ojos y sin pensarlo demasiado le dije que no quería tener hijos. Hacía poco nos habíamos enterado de su intención de tener hijas mujeres para que algún día fueran sus mujeres. Lo dijo con total normalidad durante una reunión, como si fuera una idea perfectamente razonable. Quería que viviéramos en una isla lejos del mundo, un lugar donde pudiera controlar todo a su antojo. Esa confesión me dejó helada. Dentro de toda la crueldad y la violencia que ya vivíamos, esa declaración me pareció el punto más oscuro de todos. Sergio no dejaba de sorprendernos con el nivel de su maldad. Cada día traía algo nuevo, algo más retorcido, algo más deshumanizante. Vivir bajo su control era como caer en un pozo sin fondo, un lugar donde la esperanza simplemente dejaba de existir.
Ese periodo de Brasil fue un abismo sin salida. Habíamos sido reducidas a sombra de lo que alguna vez fuimos, bajo el control de alguien cuya crueldad no tenía límites. Vivir se había convertido en una tortura interminable, y la esperanza, si es que aún existía, era solo algo lejano en medio de tanto dolor. Brasil fue un punto de quiebre, un lugar donde cada castigo y humillación nos dejaba más lejos de quienes alguna vez fuimos. En ese entorno de crueldad, aprendí que Sergio siempre encontraba la manera de rompernos, de recordarnos que no teníamos control sobre nuestras propias vidas. Pero nada de lo que viví hasta ese momento me prepararía para lo que estaba por venir. Lo que sucedió en ese tiempo marcó un antes y un después, no solo en mi vida, sino en la de todas nosotras para siempre. En el próximo episodio te contaré cómo nos vimos obligadas a cumplir una orden que cambiaría todo para siempre, dejando cicatrices que aún hoy intentamos entender. Porque hay momentos que no solo te quiebran, sino que redefinen por completo lo que significa sobrevivir.